Hola, buenas tardes. Estamos aquí haciendo pruebas. Voy a invitar a Carol para el directo que tenemos hoy con Lideran Positivo. SOS, mi hijo no quiere estudiar. ¿Vale? Hola Carol, ¿me escuchas? Hola, sí, ahora te escucho bien. Vale, he Es- puesto los cascos, a ver qué pasa ahora, a ver si así se alinean los astros y esto va un poco mejor, ¿vale? Perfecto. Bueno, mientras hacemos un poquito de tiempo, ¿qué te parece si te presentas, nos cuentas quién eres, a qué te dedicas y cómo llegaste bueno, pues a plantear este tema, a acompañar a las familias desde la adolescencia? Y te voy a decir así sinceramente que me hizo pues como mucho impacto, es que nos decíamos todo hasta lo más evidente sin gritar. Ujú. Sí, bueno, pues bueno, ante todo, darte las gracias por invitarme aquí a tu perfil para poder hablar de, bueno, pues de adolescencia y de este temazo, ¿no? Que es que mi hijo no quiere estudiar y que creo que afecta a muchas familias en España. Y bueno, pues quién soy y cómo empecé, pues bueno, pues soy Carolina, soy coach de familia, experta en crianza positiva. Y comencé con Lideran Positivo, que es mi proyecto, hace ya 4 años. Y bueno, pues inicié un poco por lo que tú comentabas, pues porque yo veía que la relación con mi hijo, sobre todo yo tengo 2 hijos, y sobre todo con mi hijo mayor, era una relación que para mí ya era insostenible porque era todo a base de gritos y lo que tú dices, ¿no? Ya nos decíamos hasta las cosas más sencillas o más del día a día, pues con malas caras o con malos gestos o de malos modos, ¿no? Ya estábamos hasta un punto del hartazgo, tanto él de mí como yo de él, pues bastante importante. Y lo malo es que se estaba también extrapolando a mi hijo pequeño, a mi marido, entonces, claro, había un momento en el que la situación familiar, ¿no? El ambiente familiar no era el que yo consideraba que era el adecuado pues para una familia, ¿no? Entonces empecé a investigar, empecé a indagar porque yo decía, algo estoy haciendo mal porque esto no puede ser así. O sea, si mi hijo ahora estamos así, que nos decimos las cosas gritando, cuando llegue a la adolescencia, ¿no? Que es en el momento en el que nos encontramos ahora, ¿cómo va a ser? Nos tiramos ya los trastos a la cabeza. Entonces, bueno, empecé a investigar, empecé un poco a indagar y di con la disciplina positiva, con lo que es la crianza positiva y lo que son sus bases y sus principios, pues me llamaron mucho la atención porque eran muy acorde a, bueno, pues a lo que yo entendía que debía ser una relación de familia y un ambiente familiar, pues bueno, ¿no? Que al Sí, final se trata, sostenido, saludable. claro, que al final se tratan de relaciones sociales, porque bueno, el ser humano es un ser social y la disciplina positiva, la crianza positiva se puede llevar a todos los ámbitos, no solamente al ámbito familiar. Pero bueno, a mí en el que me interesaba en este caso era el ambiente familiar. Entonces, bueno, empecé a estudiarlo, hice varios cursos y empecé a aplicar las herramientas que me iban dando en esos cursos y yo veía que aunque eran pequeños pasos, pero para mí eran Ujú. mucho, porque pasamos de estar gritándonos todo el día a todas horas, allá pues nos gritábamos de vez en cuando. Luego ya nos tirábamos un día entero sin gritar. Luego de repente pasaban 3 días y no nos habíamos gritado. Y ya empezábamos a disfrutar, ¿no? Y a decirnos las cosas pues de una forma más calmada, más relajada. Entonces para mí eso fue, para mí ya te digo, un mundo, ¿no? Entonces coincidió también luego con la pandemia y dije, bueno, pues ¿por qué no formarme en algo que a mí me ha ayudado tanto para poder ayudar a otras familias? Y ahí nació Lideran Positivo y bueno, pues yo siempre digo que Lideran Positivo va creciendo a medida que van creciendo mis hijos, ¿no? Entonces yo me enfoqué en un principio a la infancia y a la niñez, que era la edad donde estaban mis hijos, y ahora pues me he centrado más en adolescencia, que es la etapa en la que estamos. Tengo un hijo con 13 años ya en plena adolescencia y un hijo con camino de 12 pues en preadolescencia, ¿no? Entrando, dando los primeros pasos en la adolescencia. Entonces, bueno, pues a medida que voy aprendiendo yo en mis propias carnes, pues también, bueno, pues ayudo a otros padres que puedan estar en la misma situación en la que estoy yo. Sobre todo, desde Liderazgo Positivo fomento mucho lo que es la conexión y la comunicación con el adolescente, porque creo que es una etapa que tenemos muy demonizada Ujú. y que normalmente nos solemos enfrentar a ella con muchos miedos o yo creo que hay las dos vertientes, o con muchos miedos o con pasotismo, como en plan, bueno, ya no puedo hacer nada, pues que sea lo que Dios quiere y ya está, ¿no? O Entonces, bueno, pues el cambiar un incluso poco, también, si me dejas, desde el ataque. sí, También nos sí, sí, podemos enfrentar esa etapa desde el ataque de,
el hartazgo de joder, ya está en la adolescencia, esto es incontrolable, con mucho juicio, con mucha crítica, ¿no? Desde esa parte hay más, digamos, juiciosa. La otra parte sería, déjalo que está en la etapa adolescente, ya se le pasará, ¿vale? Como una fase más que se le tiene que pasar. Incluso a veces llegamos a hacer obviedades sobre esa etapa también, ¿no? Sí, sí, sí. Y al final, bueno, pues un poco lo que quiero con Lideran Positivo es que cambiemos esa mirada hacia la adolescencia y que aprendamos a vivir esta etapa que es complicada, porque es una etapa complicada, pero no es solamente una etapa complicada para nosotros los padres, sino también para nuestros hijos que están sufriendo, ¿no? Esa etapa, y aprender a vivirla de una forma pues más tranquila, más calmada y que al final lo veas, ¿no?, desde otro prisma y que con otros ojos más compasivos, ¿no? Y bueno, pues al final disfrutar también de esta etapa porque también es una etapa maravillosa y de la que aprendemos muchísimo con nuestros hijos. Así que y así fue como nació mi proyecto. Qué chulo. Pues y a todo esto unido, bueno, supongo que te llegarán muchas familias conforme el tema de el directo que hemos expuesto hoy, que es SOS, mi hijo no quiere estudiar, ¿no? ¿Hay unos datos en cuestión de esto que me nos puedas acercar? Sí, a ver, a mí me gusta siempre hablar un poco de datos porque nos sitúa mucho en el momento en el que estamos, ¿no? Entonces, por eso he dicho al principio que es un tema que afecta a muchas familias en España, porque más de un 28% de los jóvenes en España no acaban el bachillerato, ¿vale? Estamos en el porcentaje más alto dentro de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, con el porcentaje más alto. Entonces, es un dato preocupante que, además, si le sumamos que 1 de cada 5 jóvenes ni trabaja ni estudia, ya la cosa pues se complica un poco más, ¿vale? Pero como a mí también me gusta dar siempre el lado positivo de las cosas, es verdad que estos dos datos pues son preocupantes, pero también tengo que decir que desde el año 2011 ese porcentaje ha ido bajando. O sea, todavía era mucho peor en el año 2011 y a medida de que han ido pasando estos años ese dato ha ido bajando. Es verdad que necesitamos que baje más, pero bueno, vamos a ver el lado positivo, vamos a ver que por lo menos parece que estamos yendo en el buen camino y estamos bajando ese porcentaje de abandono escolar. Y también sucede otra cosa curiosa y es que hay una polarización en la educación en España y es que tenemos este porcentaje tan alto de jóvenes que abandonan los estudios, pero a la vez de esos jóvenes que continúan estudiando tenemos un porcentaje, también el más elevado de la Unión Europea, de jóvenes que acaban sus estudios con una titulación superior. Entonces, bueno, pues tenemos ese porcentaje alto de abandono, pero por otro lado tenemos un 49% de jóvenes que siguen estudiando y que acaban con una titulación superior. Entonces, bueno, pues por un lado tenemos que mejorar, pero por otro también nos tenemos que dar una palmadita en la espalda, que, bueno, pues algo bueno también estamos haciendo. Sí, bueno, un poco calibrar y sopesar ahí y decir, vale, ¿dónde también me estoy situando yo con estos datos o dónde me estoy yo posicionando en este sentido, ¿no? O sea, ¿qué le estoy ofreciendo al mundo con estos datos, ¿no? Es decir, ¿hacia qué porcentaje tiendo yo a ir? ¿Hacia ese que termina o hacia ese que no termina, ¿no? Mentalmente, ¿dónde me estoy proyectando yo muchas veces y con qué me estoy quedando yo de esto también, ¿no? Exacto. Sí, por eso es importante un poco, pues eso, el hablar de datos para ver de dónde partimos y luego lo que tú dices, ¿no? Dónde nos vamos posicionando o dónde nos gustaría que, pues, posicionarnos, ¿no? Y bueno, ¿por qué sucede el abandono de los estudios? Bueno, pues principalmente sucede por 3 motivos. Uno, porque hay muy poco interés social en la educación. Cada vez, bueno, pues se premian más otras cosas que no la educación. También hay una falta de oferta de la FP y un mal concepto de la FP, que yo creo que también ha ido mejorando con el paso de los años, tanto en oferta como en concepto. Pero yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar, cuando empecé en la adolescencia, ¿no? Parece como que nos metían en la cabeza que si valías para estudiar, tenías que hacer una carrera universitaria y si no valías para estudiar, entonces métete en FP, ¿no? Era como el grupo de los listos y el grupo de los tontos.
Por lo menos yo en Yo ese creo que momento... esta piedra aún sigue habiendo este pesar un poco Sí, en general, ¿vale? Es decir, sigue habiendo un poco ese resquemor también de, ¿y si no vale para estudiar? Bueno, pues por lo menos, esta es la coletilla que viene detrás, ¿no? Pues por lo menos que haga un oficio, por lo menos que se meta en la FP, ¿no? exacto. Entonces, bueno, ese concepto ha ido mejorando un poquito, ¿no? Quizá ya no esté, porque yo me acuerdo de mi época que estaba hasta mal visto, ¿no? Era como, uff, FP, ¿cómo voy a hacer yo FP? ¿Qué van a decir de mí, no? Pero bueno, ese concepto quizá ha mejorado un poquito, pero lo que tú dices, todavía quedan ahí los coletazos, ¿no? Y luego Ujú. también otro motivo es el tema de la titulitis, ¿no? Parece que en España no eres nadie si no tienes un título y si tienes 3 o 4 mejor, cosa con lo que yo no estoy para nada de acuerdo porque puedes tener muchos títulos pero luego ser una persona incapaz en el trabajo y al revés, puedes no tener títulos y luego ser una persona muy capaz a la hora de realizar un trabajo. Entonces, bueno, pero desgraciadamente sí que es verdad que todavía vivimos en la era de la titulitis en España. Y otra cosa también respecto a los títulos, que yo creo que también corta mucho a los adolescentes a seguir estudiando, es que cuando a lo mejor hay un adolescente que tiene claro una meta o un oficio, ¿no? Pues yo, mira, me quiero dedicar a tal cosa. Y para ello se tiene que formar. Pero para poderse formar de eso, primero te exigen tener el título de finalizar el bachiller. Y a lo mejor Ujú. ese año o esos 2 años en las que te obligan a estudiar unas asignaturas pues que tú no le ves el sentido, que no quieres estudiar, si tu motivación no es muy fuerte para continuar y llegar para poder empezar a estudiar lo que realmente tú quieres estudiar, muchos se quedan en el camino, abandonan y dicen, va, y al final no hacen ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces yo creo que también deberíamos facilitar un poco el que puedan acceder a esa formación, ¿no? Porque yo recuerdo el caso de un familiar que cuando llegó la etapa de, en mi caso era el BUP y el COU, bueno, pues sus notas empezaron a bajar porque él decía que no entendía por qué tenía que estudiar esas asignaturas, ¿no? Ujú. Y que él tenía muy claro que él quería ser guardia civil. Pero claro, para ser guardia civil tenía que tener aprobado todo el BUP y 3 asignaturas de COU mínimo. Bueno, pues le costó un montón, de hecho repitió varias veces y bueno, pues al final logró sacar eso que necesitaba para poder acceder a la Guardia Civil Ujú. y luego resulta que cuando empezó a estudiar para Guardia Civil quedó el número 1 de su promoción. Ha seguido estudiando, sigue estudiando, ha aprendido varios idiomas porque los necesita para su profesión. O sea, que no es que no fuese capaz, sino que lo que estaba estudiando en ese momento a él no le motivaba para continuar. Pero bueno, al final esa motivación de querer ser guardia civil le valió para poder acabar el BUP y el COU, pero estuvo a punto de dejarlo, o sea, y decir, pues mira, otra cosa, porque no. Entonces, bueno, a lo mejor si también fuésemos un poco más flexibles en ese sentido, evitaríamos que hubiese tanto abandono escolar. Sí, Así que, quizás si hubiese un acompañamiento, digamos, en esa etapa, ¿no? Porque para mí es crucial en esto, que es ahora con la pregunta que te quiero lanzar un poco, es ¿qué sucede a nivel cerebral en la adolescencia? sí, al final la adolescencia es una etapa de muchísimos cambios, ¿no? Y quizá los más evidentes son los que vemos, que son los cambios físicos, pues porque dejan de tener ya cuerpo de niño o de niña y empiezan a tener ya un cuerpo más de adulto. Y también los cambios hormonales, ¿no? Pues porque le empiezan a aparecer los granitos, empiezan a desarrollar, empiezan a aparecer olores que antes no había. Y bueno, pues esos... Doy fe de ello, damos fe de ello, yo creo, ¿no? Sí, sí. Dejamos constancia de ello y si hace falta, pues abrimos un poco las ventanas a las personas para que lo puedan, se Sí. sientan partícipes de ello. Sí, 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 Entonces, cuéntame. esos cambios al final los vemos y los notamos, ¿no? Entonces son como los cambios evidentes. Pero, Ujú. y a lo mejor son los cambios a los que más caso hacemos, ¿no? O más importancia le damos. Pero realmente hay otros cambios que suceden a nivel cerebral que como no se ven, o bien los obviamos o no somos ni siquiera conscientes de que esos cambios están pasando en el cerebro de nuestros Ujú. adolescentes, ¿no? Entonces yo siempre digo, lo voy a explicar así de una forma muy breve y muy coloquial para que lo entendamos. Yo siempre digo que nos tenemos que imaginar el cerebro de nuestro adolescente como con un cartel que ponga bien grande en reforma, ¿vale? Porque en la adolescencia lo que sucede es que hay una poda neuronal, en nuestro cerebro empieza a cortar conexiones neuronales que para la infancia y la niñez nos han servido, pero una vez que llega la adolescencia, el cerebro asume que esas conexiones ya
no nos van a servir y tenemos que ir haciendo hueco para crear otras nuevas conexiones que nos van a ser útiles para el futuro. Y esa reforma, yo la asemejo como cuando en casa hacemos una reforma, por ejemplo, en la cocina, ¿no? Entonces, esa parte, la cocina, pues queda inutilizada. Pero claro, yo tengo que seguir comiendo, entonces me voy al salón y pongo ahí una cocina eléctrica y cocino ahí, ¿vale? Es decir, otra parte de la casa cumple la función de la cocina. Pues, ¿qué sucede en el cerebro de nuestros adolescentes? Que la parte que está más en reforma es la parte que afecta a la capa prefrontal, que es la parte del raciocinio, de la razón. Entonces, como alguien tiene que cubrir esa falta de razón, ¿no? Esas funciones que hace la corteza prefrontal, ¿quién lo asume? El subcórtex, que es la parte más emocional del cerebro. Entonces, en la adolescencia lo que sucede es que tenemos a personas que son muy emocionales, pero muy poco racionales. Y por eso muchas veces también los padres, ¿no? Entramos en, es que yo no conozco a mi hijo, es que con 8 años era mucho más sensato que ahora que tiene 13 o que tiene 14, ¿no? Pues es precisamente por eso, porque ahora mismo en su cerebro quien manda es la parte emocional y no tanto la parte racional. Y a la hora de la motivación también se ve influido, claro, todo esto, todos estos cambios que se ven a nivel cerebral, porque van a tener otras motivaciones diferentes, va a cambiar, no es lo mismo, ¿no? Digamos que hay como una predominancia mamífera incluso, ¿no? Es decir, es como que nuestro sistema límbico es el que pasa al control, al volante de toda esa situación y por eso los vemos con tanta intensidad y tantos cambios emocionales que van, a ver si me sale bien aquí la palabra, usufructuando a lo largo del día, ¿no? Y es como, ya no puedo más, qué intenso se está poniendo esta situación, porque al mismo tiempo se mezclan nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras necesidades con sus necesidades. Digamos que hay como una carretera de doble sentido en la que no están delimitados a lo mejor los carriles bien o no han pintado bien los carriles y estás como, uy, espérate, ahora va o ahora vengo yo o por dónde tengo que ir yo o por dónde tiene que ir él, ¿no? Entonces también nos encontramos en esa situación. ¿Podría ser? Exacto, sí. Además, también se junta con que normalmente las madres de adolescentes empezamos a entrar en la etapa de la premenopausia y menopausia, que también sufrimos cambios, también estamos más irascibles, también tenemos un momento más emocional. Entonces, bueno, pues es un momento delicado, ¿no? Pero bueno, al final, yo creo que si entendemos bien el concepto, qué es lo que les está pasando a nuestros hijos a nivel cerebral, a mí por lo menos me ayuda a verlo con otra mirada un poco más compasiva, ¿no? Y a no ser tan dura, ¿no? Porque muchas veces cuando nuestros hijos pasan de la niñez a la adolescencia directamente es como que pensamos que es un adulto y pretendemos que reaccione y que se comporte como un adulto y al final no deja de ser un niño que está evolucionando hacia la etapa adulta. Entonces, el entender esto a mí por lo menos me ayuda mucho a mirarlo con... Que la frase vendría siendo, como hemos estudiado en muchos sitios, no es personal, es cerebral, ¿no? Exactamente. Yo muchas veces lo digo, no te tomes las cosas a lo personal, es todo a nivel cerebral. Porque como nos tomemos todas las cosas que hacen nuestros adolescentes a nivel personal, entonces arde Troya y bien. Porque realmente ellos no lo hacen con esa intención, ¿no? de hacernos daño o de estar constantemente retándonos, sino es porque en ese momento es que es como pedir peras al olmo, ¿no? O sea, en ese momento es que no podemos pedir que razonen cuando su parte cerebral de la razón pues no está en pleno funcionamiento. Y entonces aquí me hablabas un poquito incluso de que hay como otras motivaciones, hay como otros intereses. Digamos que en la adolescencia tiene otras funciones también, ¿no? Claro, a ver, al final, ¿qué es la motivación? La motivación al final viene de movimiento, ¿no? De algo que te mueve, una reacción, una emoción que te impulsa a iniciar un proceso y a continuar, ¿no? Esa conexión. Si hablamos del aprendizaje, pues sería el proceso que hace que inicies y luego que lo continúes, que lo mantengas en el tiempo, ¿no? Entonces, los intereses de los adolescentes van a diferir mucho de los intereses de los padres, ¿no? De los adultos.
Incluso van a diferir mucho de sus propios intereses cuando eran pequeños, porque podemos tener un niño que cuando era niño le interesaba mucho, pues no sé, la naturaleza y se compraba todos los libros de naturaleza y quería ir todos los días al campo y de repente cuando llega a la adolescencia, pues oye, pues ya la naturaleza no le interesa tanto y ya no le apetece salir tanto al campo y decimos, Palín, pues si antes te interesaba y ¿por qué ahora no te interesa? Pues porque van cambiando, porque esos intereses van cambiando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pero esto no quiere decir que sus motivaciones no sean reales. Ellos tienen unas motivaciones reales, igual que las tenemos nosotros, que no tienen que coincidir con nuestras propias motivaciones. Cada uno vamos a tener unas motivaciones diferentes. Y lo que sí que es verdad, que en la adolescencia esas motivaciones no van a ser muy duraderas, ¿no? Van a ser motivaciones que normalmente van a durar poco en el tiempo. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque es una etapa de cambio, de experimentar, de probar. Entonces, nuestros hijos van a estar cambiando y van a tener diferentes motivaciones. Habrá motivaciones que les dure un mes, otras que les duren 3 meses y otra que les dure de un día para otro. Pero van a cambiar sus motivaciones, pero son reales, son motivaciones que tienen ellos, ¿no? Entonces, para saber hacia dónde se mueven nuestros adolescentes, muchos padres nos dicen, bueno, ¿y cómo sé yo qué es lo que le interesa a mi hijo? Bueno, pues desgraciadamente, en un porcentaje muy elevado de las familias en España, bueno, yo diría a nivel mundial, los padres son los últimos en enterarse de las motivaciones de sus hijos. ¿Por qué? Pues porque antes se van a enterar sus amigos, su grupo de iguales, luego a lo mejor sus profesores y en última instancia nosotros. Por eso yo desde Lideran Positivo hago hincapié en que hay que tener una comunicación y una conexión muy buena con nuestro adolescente, que la tenemos que ir labrando desde la infancia, pero no quiere decir que en la adolescencia no podamos hacer nada. Yo siempre digo que la adolescencia, porque hay padres que también piensan, bueno, es adolescente y yo ya no puedo hacer nada por él. No, la adolescencia es la segunda oportunidad que tenemos para enseñarle habilidades para la vida y reconducir el camino. Y desgraciadamente es la última que vamos a tener. Entonces vamos a aprovechar esa adolescencia para reconducir lo que tengamos que reconducir, ¿no? Entonces para mí es primordial pues, el que haya una buena comunicación y un buen entendimiento, ¿no? Luego, lo que nos puede mover a nosotros como adolescentes, ¿no? Puede que no sea lo mismo que le mueva ahora a mi hijo como adolescente, porque muchas veces también nos obcecamos, ¿no? Los padres y decimos, pues es que yo cuando tenía tu edad, yo quería hacer esto, yo quería hacer lo otro, Bueno, pero es que a lo mejor tus motivaciones no tienen por qué ser las mismas motivaciones que tenga él. O también otra cosa que también digo es que tenemos que bajar las expectativas que nos hemos marcado con nuestros hijos, porque muchas veces nosotros nos marcamos una serie de propósitos de vida para nuestros hijos que luego no tienen nada que ver con lo que van a ser en realidad. Entonces, siempre digo que es mucho mejor bajar esas expectativas e ir construyendo el castillito ladrillo a ladrillo según van fluyendo las cosas, que no montarnos unos castillos en el aire, que de repente venga un golpe de realidad, nos tire todos esos castillos y luego es mucho más difícil, ¿no? Con todos los escombros empezar a montar el castillo. Entonces, vamos a bajar también un poco las expectativas que tenemos respecto al futuro de nuestros hijos, ¿no? Y luego, al final, cuando somos adultos, digamos que tenemos como 3 motivaciones, ¿no? Suele ser la motivación de aprender, la motivación del poder y la motivación de la riqueza. Y luego ya, dentro de cada uno, ¿no? De cómo somos cada uno, anteponemos uno u otro en nuestra vida, ¿no? En el caso de los profesores, pues normalmente suele estar más la motivación del aprender, del enseñar, del ayudar. Pero cuando llega la adolescencia, en nuestros hijos es todo lo contrario. ¿Y por qué tengo que estudiar yo esto? Pues yo no quiero estudiar, es que no veo interesante esta asignatura. Si yo lo que quiero ser es esto, ¿por qué tengo que estudiar esto otro? ¿Y qué sucede? Que hay un choque entre la motivación del profesor, que es enseñar, ayudar, con la motivación del adolescente, que es, pues yo no quiero estudiar esta historia porque es un rollo, o matemáticas porque no me entero, o porque, ¿para qué lo quiero yo, no? Y además se junta también en la adolescencia que la materia que se tiene que estudiar suelen ser las materias más abstractas. Si te paras a pensar en matemáticas, raíces cuadradas, raíces cúbicas, integrales, derivadas,
luego física, química, en ciencias, cosas de biología, pero a nivel interno del sistema. Entonces, son cosas muy abstractas y encima están ellos en un momento en el que su razón no está al 100% y que les cuesta un esfuerzo mayor para poder entender todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces en la adolescencia? Pues que se produce una bajada, ¿no?, del rendimiento escolar. Por eso, pues porque hay un conflicto de motivaciones y porque cada vez las materias son más abstractas a la hora de entenderlo, ¿no? Y les cuesta mucho más. Entonces, bueno, pues tenemos que estar ahí alertas, ¿no?, a indagar en qué motivaciones son las que impulsan a nuestro adolescente, pues, en esa etapa, ¿no? Y luego, pues, eso, diferenciar también entre las motivaciones intrínsecas y las motivaciones extrínsecas, que son como los dos tipos de motivaciones que hay, ¿no? Las intrínsecas, que son las que salen de mí mismo, ¿no?, de uno mismo, y que pueden ser de diferentes índole, ¿no? Pues puede ser, pues, por ejemplo, en la adolescencia, uno que se ve mucho es por causa personal, ¿no? Pues porque yo quiero sentirme integrado dentro de mi grupo de amigos, porque es la forma de yo sentirme bien, pues yo sé que si ahora se lleva la moda de vestir de negro, pues me voy a vestir de negro, porque yo me quiero sentir bien y sentir que pertenezco a mi grupo de amigos. O ahora de repente, en vez de llevar el pelo largo, pues resulta que se lleva súper cortito, pues me lo voy a cortar porque así mis amigos me van a integrar mejor en el grupo, ¿no? Es una motivación intrínseca que sale de ellos para realizar, pues, una determinada tarea, ¿no? O bien porque vean que es muy bueno en algo, se le da muy bien y dice, jolín, pues oye, me siento bien, además se me da bien, pues voy a continuar, ¿no? Y luego también aquí influye mucho las etiquetas, ¿no? El autoconcepto que tenemos cada uno de nosotros mismos. Y yo siempre digo que tenemos que intentar no poner etiquetas a nadie, pero mucho menos a nuestros hijos, porque todas esas etiquetas que nos van poniendo de pequeño, al final nos las vamos creyendo. Entonces, a base de repetírnoslo a tantas veces, si yo a mi hijo le digo, eres un vago, eres un vago, eres un vago, eres un vago, pues ¿qué va a creer él? Pues que es un vago. Y al final, ¿cómo se va a comportar? Pues como un vago, porque es el papel que le hemos puesto y el papel que tiene que desempeñar, ¿no? Exacto. Entonces, el autoconcepto que tengamos que también cada uno de nosotros nos va a influir mucho en la motivación que tengamos a nivel intrínseco, ¿no? Claro. O competitividad, ¿no? Hay mucha gente que se mueve también por competitividad, porque quiere ser el mejor, porque no quiere quedar el último, ¿no? Pues eso también es una motivación intrínseca. Y luego están... Dime, perdón, que yo me pongo a hablar. Que en un intento, sí, pero me encanta escucharte, es súper interesante lo que estás diciendo y yo creo que la gente tiene que tener esto como punto de base para poder saber qué está confluyendo en todo esto de mi hijo no quiere estudiar, es decir, tenemos que tener un mapa de acción de todo ese tipo de motivaciones que estás nombrando, ¿no? Todo este tipo de situación que se está dando para poder hacer un encuadre y decir, vale, ¿en qué punto está mi hijo? ¿Dónde está con todo esto, no? Y para mí una cosa que estás diciendo muy importante en todo esto es ese sentido de pertenencia y que muchas veces no entendemos ese sentido de pertenencia porque lo vemos como algo también muy abstracto, ¿no? Y es una necesidad primaria entre nosotros, es decir, si yo no pertenezco, dentro de ese sentido de pertenencia nos va a conectar con una parte muy primitiva nuestra, ¿vale? Y esto se ha demostrado, es decir, a través en el subconsciente, el pensamiento primero que viene es de si yo no pertenezco en todo esto, conecto en gran parte y en gran medida con la muerte. Sí, ¿no? Y además en las clases se ve, ¿no? Cuando un niño siente que no pertenece dentro de su aula, de la clase, o bien porque el profesor, pues a lo mejor no le integre o se dedique más pues a los buenos alumnos, ¿no? Y a lo mejor los que van un poco más rezagados, pues como que les deja. Al final, esos alumnos sienten que no pertenecen. ¿Y qué es lo que hacen? Pues abandono el grupo. O sea, si yo no pertenezco a ese grupo de buenos, que es al que tú te estás dedicando, pues ¿para qué voy a estar aquí, no? Yo a los padres muchas veces cuando les hablo del sentido de pertenencia, les digo, esto es como si yo monto un grupo de WhatsApp, os incluyo en el grupo de WhatsApp y yo empiezo a hablar y nadie tiene en cuenta mis opiniones, nadie me contesta, nadie
me dice nada, pues yo a lo mejor el primer día digo, bueno, pues no me habrán leído. El segundo digo, jolín, nadie me hace caso. Y al tercero probablemente me salgo del grupo, porque siento que Claro. no pertenezco. Si a nadie le importa lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy aportando, ¿para qué voy a estar en este grupo, no? Entonces, a la hora del abandono escolar lo que suele suceder también mucho es eso, que si no siente que pertenece, ¿no? O que se siente comprendido o motivado también por parte del profesor, pues puede también llevar a ese abandono. Y Claro. luego también está la motivación extrínseca, ¿no? Un poco también lo que estamos hablando de esto va un poco en esa línea, ¿no? De la motivación extrínseca que tú puedas recibir, ¿no? De cómo te hagan sentir los demás respecto al momento, a la situación que estás pasando, ¿no? Y aquí también cabe hablar de los premios y los castigos. En la crianza positiva no se trabaja ni con premios ni con castigos, no porque no funcionen, porque desgraciadamente funcionan. Lo que pasa es que funcionan a corto plazo. Es decir, si yo a mi hijo le digo, si tú no apruebas el curso, no tienes vacaciones o no nos vamos de vacaciones a la playa, pues mi hijo, si se quiere ir de vacaciones, ¿qué va a hacer? Pues va a estudiar y va a intentar aprobar la asignatura. Pero lo va a hacer porque realmente ha tenido una motivación intrínseca que diga, no, pues es que yo lo quiero hacer porque es que esto va a ser bueno para mí. No. ¿Lo hace por qué? Pues porque quiere esas vacaciones. Pero el curso que viene le vamos a tener que amenazar con lo mismo para... O con más cosa más incluso, o sea, es como cosas, tenemos que ir exacto. incrementando, incluso llegamos a amenazar muchas veces, pues no vas a quedar con eso que justamente él necesita, ¿no? Esa sociabilización, no vas a quedar con tu grupo de iguales, con tus amigos, hasta que no apruebes no vas a quedar con menganito, con citanito, con el otro, tal. Ahí estás, en cierta medida, porque tú estás pensando que son los que les incitan a que no estudie o a que tenga ese tipo de comportamiento que tú tanto ansias que tenga, ¿no? Que se comporte de una forma determinada y tal, ¿no? Y piensas que son los que lo están llevando por mal camino, digamos, también, ¿no? Y es como, hasta que no apruebes o hasta que no te comportes como te tengas que comportar y tengas una actitud, digamos, nos basamos simplemente en el comportamiento sin ver las necesidades, ¿no? Va a ser cuando ahí estamos actuando también bajo ese premio, ¿no? Y muchos decimos, es que tiene sus consecuencias, ¿no? Yo digo aquí, Claro, es que creo que no hay... el problema es ese, que confundimos las consecuencias con el castigo. Y nos pensamos que, no, es que, claro, si no has estudiado, pues te quedas sin vacaciones, pero es que eso no es una consecuencia. Las consecuencias tienen que ser lógicas y tiene que ver con los estudios, no tiene que ver, ¿qué tiene que ver que no haya aprobado con que no pueda irse de vacaciones? Eso es un castigo. Al final, Claro, no es una consecuencia. Pero bueno, eso sería la parte de los castigos, porque luego mucha gente también dice, bueno, pero los premios al final es un refuerzo positivo. Si yo le doy a mi hijo un premio, pues oye, le estoy dando algo bueno, ¿no? Pero al final es lo mismo, cumple la misma función que el castigo, ¿no? Si yo te exacto. digo, si apruebas todo, te voy a comprar, no sé, la Play 5, pues claro, ¿qué va a hacer? Porque quiere la Play 5, pero lo que estamos en las mismas. A la siguiente, ¿qué le vas a ofrecer? O sea, ya un día le ofrecemos la luna, ¿no? Al final va todo un poco ahí, pues, como seguido, ¿no? Acorde. Entonces, por eso desde la disciplina positiva, desde la creencia positiva, no se trabaja ni con castigos ni con premios, porque al final no ayudamos a nuestro adolescente a que sea por él mismo, ¿no? Por una motivación intrínseca, el que siga, ¿no? Pues, con esos estudios o que siga con esa conducta. Vamos más, en la creencia positiva vamos más a lo que es el problema, ¿no? A ver, ¿cuál es el problema que te está impidiendo seguir avanzando, seguir estudiando e intentar solucionar ese problema y no centrarnos solamente en la conducta que es que has suspendido y entonces como has suspendido pues te pongo un castigo, ¿no? Que vale, sí, lo que decimos funciona en el momento, pero a largo plazo el problema sigue estando abajo, ¿no? Sigue estando en la raíz y si no lo has solucionado pues va a volver a aparecer más adelante. Entonces, bueno, pues eso sí, digamos que serían los dos tipos de motivaciones que hay, ¿no? La motivación intrínseca y la motivación extrínseca, ¿no? Vale, ¿qué pasa aquí, por ejemplo? Que, vale, me imagino que a lo mejor después nos puede escuchar algunas personas y dirán, vale, tengo en cuenta la motivación, tengo en cuenta su etapa de poda neuronal, tengo en cuenta que, pues, que se cruzan mis necesidades con sus necesidades, tengo en cuenta las expectativas. ¿Cómo podemos animar a estas familias que tienen en cuenta todos estos factores, ¿no? Y pese a todo, bueno, pues digamos que no quieren estudiar, ¿no? Es decir,
¿Qué nos están diciendo cuando no quieren estudiar? ¿Qué hay detrás de todo eso, digamos, también, ¿no? Vale. Lo primero es que normalmente cuando nuestro hijo nos suele decir que no quiere estudiar, solemos tener tres reacciones, ¿vale? Que suelen ser las tres reacciones que los seres humanos tenemos cuando algo nos supera, ¿no? Que son, podemos o bien tener una o pasar por varias, por las tres en determinados momentos, ¿no? Una es que solemos reaccionar con miedo, con bloqueo, ¿no? Nos bloqueamos y decimos, ostras, madre mía, y empieza a funcionar nuestro cerebro adulto. Y empezamos a decir, madre mía, si mi hijo no estudia, ya le vemos tirado en la calle, le vemos que no va a tener un futuro, que no va a tener una casa, que va a ser, bueno, pues incluso metido en alguna drogadicción, en alguna banda callejera, no sé, nos vamos como a lo peor, ¿no? A todo lo peor. Y nos yo aquí haría como una frase y es la falta de información que no tenemos, porque no tenemos esa información, no tenemos, digamos, una bola mágica para ver el futuro, da mucho lugar a la imaginación, ¿no? Es decir, nuestro cerebro está una y otra vez proyectando en algo que, digamos, muy catastrófico a la par, ¿no? Porque como nos falta información, nos vamos a lo peor, ¿no? Esto sería un poco el primer escenario que se nos presenta, ¿no? Sí. Luego también podemos reaccionar con venganza, o sea, con vergüenza, ¿vale? Ay, madre mía, que mi hijo va a dejar de estudiar, pues no se lo digas a la abuela, pues no se lo digas a la tía, ¿qué van a pensar de que mi hijo o mi hija no quiere estudiar? Van a pensar que es que no es, que es tonto, que es que no sabe, que es que no puede, ¿no? Nos empieza a entrar como esa vergüenza y queremos como taparlo, ¿no? Y que piensan que va a vivir de la sopa boba y claro, porque si no estudia. Y luego la siguiente es, pues eso, la venganza o el orgullo, ¿no? Más bien el orgullo, ¿no? Aquí solemos ir con todas las armas, con toda la artillería y arrasar y decir, ¿cómo? ¿Que tú vas a dejar los estudios? No. O sea, tú estudias por narices que tú estudias, ¿no? Suelen ser como un poco las tres reacciones. La ESO por lo menos te la terminas. Exacto. Esa es la frase que viene. La ESO por lo menos te la terminas porque nunca se sabe. Exacto. O tú qué te piensas que eres, pero tú... Entonces, bueno, pues suelen ser un poco las tres reacciones o lo que te he dicho, ¿no? O vamos pasando un poco por todas ellas, ¿no? A lo mejor podemos empezar primero con orgullo, luego ya con el miedo y luego la vergüenza, bueno, por diferentes etapas. Entonces, ¿cómo podemos motivar a nuestros adolescentes si nos dicen, pues, no quiero estudiar, ¿no? Yo lo primero que siempre digo y de lo que ya he hablado en el directo es comunicación y hablar con ellos, tener una buena comunicación, saber qué es lo que piensan, qué es lo que quieren, intentar conectar con ellos, ¿no? Porque lo que digo, en la adolescencia todavía tenemos mucho que hacer por ellos y nos necesitan, aunque ellos nos estén dando señales como que no nos necesitan, como que ya lo saben todo y que son autosuficientes, realmente nos siguen necesitando y mucho. Lo que pasa es que nos necesitan de otra forma, ¿no? Y muchas veces tenemos que estar a un lado y observar y mirar, estar siempre pendientes y cuando, oye, mamá, estoy ahí, ¿sabes? Sí. Me tienes, me encuentras. Cuando tú me buscas me vas a encontrar porque aquí voy a estar, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo ahora que estamos en el momento de que llegan las notas, si no nos han llegado todavía, pues cuando las veamos, que no nos vayamos a lo malo. Si hay algún suspenso, que no nos centremos primero, joder, te ha quedado inglés. Anda, ¿y qué ha pasado con las matemáticas? Que veamos primero el esfuerzo que han hecho, que veamos lo bueno que han sacado, ¿no? Oye, qué bien este sobresaliente en ciencias o este notable en matemáticas, ¿no? Que lo valoramos. ¿Te acuerdas el examen que estuviste estudiando? ¿Ves cómo al final da sus frutos? Oye, muy bien, joder, ¿te sientes orgulloso? Sí, pues yo también estoy muy orgulloso de ti, porque también hay que decirles que estamos orgullosos. Porque yo soy muchas veces no, es que no hay que regalarle los oídos. Oye, que de vez en cuando a todos nos gusta que nos den una palmadita en la espalda y nos digan, oye, lo has hecho bien. Pues a nuestros adolescentes también. Bueno, yo hablo de alentar, es decir, esa capacidad de alentar, también de encontrarnos desde cosa con esa curiosidad de saber qué hay detrás de todo esto, desde esa... Pequemos de ingenuidad incluso, ¿no? Sí. Es decir, voy a ser ingenua en mí y no me voy a ir a hechos en concreto de reactividad, de ya te vale, ¿cómo es posible? Pues al final me traes un carro de ellas, no sirves para estudiar. No,
voy a ser objetiva y decir, vale, estos son los hechos, ¿dónde está mi reactividad? ¿Dónde está su reactividad también en cierta medida? Vamos a encontrarnos, ¿no? Sí, También, es decir, entre ese ideal que yo proyecté, lo que es real que yo tengo aquí, voy a cortar esa línea de sufrimiento, porque muchas veces hay como una línea de sufrimiento, ¿no? Entre ese ideal que yo me proyecté o que pensaba que iba a ser mi hijo, ¿no? Que sí. viene siendo un poco las expectativas y lo que se está dando de real también, ¿no? Sí, sí, intentar, bueno, pues encontrar al final un camino común, ¿no? Por el que los dos podamos transitar y al final un poco eso, el no centrarnos solamente en lo malo, porque al ser Ujú. humano nos pasa eso, ¿no? A lo mejor estamos haciendo algo todos los días y nos sale bien y nadie nos dice nada. Y el momento en el que nos equivocamos es como, joder, pero ¿cómo te has podido equivocar? Pero es que, oye, y todos los días que lo he hecho bien, es que no valen, es que no cuentan. Entonces parece que nos Claro. estamos solamente centrándonos en el error, en la equivocación, en el fallo. Bueno, pues vamos a valorar también lo Ujú. bueno primero y luego ya nos centramos en el resto de asignaturas. O sea, yo no digo que las obviemos y que digamos, bueno, va a suspender, venga, esta la ha suspendido, pues ya está. No, pero ha suspendido, pues también nos centramos en ello y que les hagamos reflexionar, oye, ¿qué crees que ha podido pasar? ¿En qué crees que puedes mejorar? ¿Cómo lo podrías hacer la próxima vez? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que la próxima vez nos sentemos juntos y veamos cómo puedes organizarte el tiempo? Porque a la hora de sacar malas o buenas notas dependen un montón de factores, no solamente el que se haya puesto a Montón. estudiar, sino Sí, cómo se ha sí. puesto a estudiar, de qué forma ha estudiado, cómo ha llegado al examen, cómo se ha enfrentado a ese examen, si se ha puesto nervioso, si no se ha puesto nervioso. O sea, hay un montón de factores en los que sí que podemos ayudarle, pues eso, a relajarse, a calmarse, a estudiar de una determinada manera, porque no les enseñan a estudiar en el colegio y lo que vale para uno no vale para otro y a lo mejor en una asignatura te valen los esquemas, pero en otra asignatura no te valen los esquemas y te has tirado toda la tarde haciendo esquemas y luego no te valen para nada. Entonces también tenemos que, bueno, pues ver en qué se ha podido fallar y buscar esas soluciones, ¿no? Y sobre todo, escuchar y menos hablar. Porque aquí los sermones no valen para nada. O sea, el echar un sermón y vas que hablar ha suspendido porque es que te has tirado toda la tarde jugando a tal, porque es que tal, porque es... Eso no vale para nada. Por un oído le entra y por el otro le sale. Y no le va a ayudar a reflexionar, a decir, oye, pues ¿qué ha pasado? No, no les va a ayudar para nada. También les puede servir mucho el que les hablemos de nuestras propias experiencias o de personas cercanas, ¿no? El que ellos sepan que nosotros también en un momento determinado nos hemos equivocado, hemos fallado, hemos suspendido alguna asignatura. Yo hace poco hablaba con mi hijo, ¿no? Tenía un examen de ríos y yo en geografía, pues a mí, yo siempre he sido buena estudiante, pero en geografía se me daba mal. Y me acuerdo el examen de ríos que yo era incapaz de aprenderme todos los ríos con sus afluentes. Y llegó el examen y suspendí. Y se lo comenté porque estaba muy nervioso y le dije, mira, a mí me pasó esto. ¿Y sabes cómo lo hice? En vez de coger el papel y ponérmelos a estudiar, me dibujé un mapa, me empecé a poner los ríos con los nombres y de esa forma me ayudó y tal. Pues, y claro, me dijo, ay, suspendiste. Pues mira, sí, ¿y qué te dijeron los abuelos? Y le cuentas tu experiencia, que vean que no pasa nada, que el ser humano aprende equivocándose y cometiendo fallos. Que lo bueno es que una vez que cometas el fallo, busques una solución y sepas cómo salir de ahí. Y que ellos vean que has cometido un error, pero que supiste salir. Y que, o que a lo mejor una persona, yo en mi casa tengo el caso de mi marido, ¿no? A mi marido cuando estaba estudiando, no sé si fue en primero o en segundo debut, la profesora le dijo a mi suegra que le sacase del colegio porque no valía para estudiar. Y gracias a que mi suegra no hizo ni caso a la profesora y mi marido siguió, pues, como pudo, estudiando, de repente le entró la motivación y se sacó 2 carreras y ahora está en un buen puesto en una multinacional, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso también, el que contemos estas experiencias a nuestros hijos, que vean que, oye, que se pueden cometer fallos, que puedes pasar un año mal, que puedes tener una mala racha, que no pasa nada, que lo que hay que saber es aprender del error, buscar la solución y seguir evolucionando. Y si esa solución que has buscado no sirve, buscar otra. Y así, y seguir intentándolo. Luego Sí, sí, sí. también... Y que bueno, que la vida da muchas vueltas en este sentido y hemos visto a personas que han empezado estudiando nuestros propios ejemplos, ¿no? O sea, tú has estudiado biología en este caso, ¿no? ¿Y quién te dice a ti? Pues que ahora no estás acompañando a un grupo de madres desde tu función como coach y que hay gente que hoy empieza en una
digamos, profesión y terminar el día de mañana en otra profesión, ¿no? Sí, sí, totalmente. O cosas que a lo mejor yo, por ejemplo, siempre me decían, es que tú vales para enseñar. Y yo decía que no, que yo te voy a enseñar a nadie, sino, y mira, pues ahora, oye, estoy enseñando desde otro punto, ¿no? Pero ayudando a familias. En la adolescencia yo eso no lo pensaba. No, nunca se me había pasado por la imaginación, ¿no? Luego también yo creo que es importante que hablemos con ellos de sus metas y de sus objetivos, porque muchas veces nuestros adolescentes llegan a una edad en las que tienen muy claros sus objetivos, sus metas, pero no saben qué camino tienen que seguir para alcanzar esos objetivos. Entonces, el que nosotros, pues eso, ahí también viene la comunicación, ¿no? El que hablemos con ellos y que nos cuenten, oye, mamá, pues yo quiero hacer esto, pues me gustaría llegar a conseguir esto, pero es que no tengo ni idea, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues mira, pues vamos a investigar, vamos a indagar. Oye, pues mira, me he enterado que en este sitio tal, que en este sitio, no sé, ayudarles también, porque muchas veces se sienten perdidos, ¿no? Ellos saben lo que quieren hacer o más o menos a qué se pueden dirigir, pero muchas veces no saben ni qué profesiones, porque a lo mejor dicen, pues es que yo quiero, no sé, enseñar a comportarse mejor. Ah, pues mira, oye, pues a lo mejor o puedes ir por magisterio, o puedes ir por psicología, o puedes ir, ¿sabes? Y decirles, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer? Y luego, sobre todo, ser comprensivos y hacerles saber que elijan lo que elijan, vamos a estar ahí. Y que porque no se llegue a una carrera universitaria, eres menos que una persona que ha llegado a ser universitario. Aunque también yo soy de la opinión que también les tenemos que hacer ver la realidad, ¿no? Es decir, me parece bien, tú quieres dejar los estudios, pero que sepas que si no se estudia, se trabaja. O te formas para un trabajo, pero tienes que continuar, porque al final tú tienes unos gastos que yo como madre, como padre, ahora mismo estoy afrontando porque estás estudiando y estudiando, pues no te pagan, que mis hijos dicen que por qué no les pagan porque están realizando un trabajo, pero bueno. Su razón no les falta, ¿eh? Exactamente, yo hay veces que no puedo discutir porque digo, es que tienes razón. Pero bueno, pues no te están pagando, pero yo estoy cubriendo esos gastos. Pero claro, si tú ahora no vas a estudiar, esos gastos te los tienes que empezar a cubrir tú. Entonces, o una de dos, o te formas para encontrar un trabajo o buscas un trabajo, ¿no? Y que vean también la realidad, que no es, bueno, pues después de estudiar, bueno, pues ya está, pues me tiro todo el día en casa viendo películas o jugando a la Play o haciendo... Pues no, o sea, también dar un golpe de realidad. Que yo voy a estar aquí. ¿Que decides hacer esto? Vale. ¿Que decides hacer lo otro? También. Pero que esto es lo que hay. O sea, yo por lo menos soy de esa Bueno, a mí opinión. lo que más me han acercado así algunas madres del entorno y tal es que dice que quiere ser youtuber. ¿Y cómo le voy a poner a hacer youtuber? Y digo yo, ya, a ver, muchas veces también nos van a compartir muchos anhelos que ellos tienen, ¿no? Es decir, algo que ellos anhelan porque lo ven desde una perspectiva, desde un sitio como algo muy idílico de las pantallas, en que gana seguidores, en que gana dinero, en que la gente le paga por verlos jugar, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, vamos a ver ese anhelo. ¿Qué hay detrás de todo ese anhelo? Vamos a buscar incluso acompañamiento con ese anhelo que él tiene. Exacto. Voy a verme a mí como madre, ¿qué me está generando a mí todo esto? ¿Qué miedo hay a que pueda ser un youtuber? ¿Qué me llega con todo eso también, ¿no? Quizás, ¿no? Porque es como algo muy desconocido para nosotros. Pensamos que se va a pasar mucho tiempo delante de las pantallas, que puede ser que sí, evidentemente, ¿no? Al mismo tiempo, vamos a buscar ayuda, ¿no? Es decir, ¿por qué me proyecto ya en un no y en es que quiere ser un youtuber y cómo voy a hacer yo, Dios mío? Sí. Vale. Es que es eso, que al final también tenemos que ser conscientes que la vida va evolucionando y los trabajos, las profesiones también van evolucionando. Y a nosotros nos puede parecer la profesión de youtuber o de influencer algo como muy abstracto, muy, pues eso, que a lo que solo alcanzan unos pocos, pero ellos es lo que están viendo, es una profesión más. ¿Y por qué no? O sea, bueno, pues, ¿qué quieres? ¿Ser youtuber? Pues venga, vamos a ver, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Lo que tú dices, ¿no? Interesarte, ¿qué es? ¿En qué consiste? Y a lo mejor luego cuando ya vean en qué consiste dicen, oye, pues no, que es que esto no es lo que yo pensaba, ¿no? O como cuando son pequeños, ¿no? Pues es que yo quiero mayor, quiero ser futbolista. Ya, pero es que para ser futbolista, lo primero, tener unas capacidades y lo segundo también, entrenar. Y entrenar mucho y entrenar todos los días. Ah, ya, pero es que yo no quiero entrenar todos los días. Pues entonces,
difícilmente vas a llegar, ¿no? a ser un futbolista. Pues esto es así. Muchas veces cuando nos hablan de profesiones que nosotros son desconocidas. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar que salió la carrera de informática, que era algo como súper nuevo, y yo me acuerdo un amigo que empezó a estudiar informática y sus padres, bueno, se echaron las manos a la cabeza. Pero ¿qué carrera era esa, informática? O sea, para viciarte con un ordenador, para estar todo el día enchufado a un ordenador, pero ¿y qué vas a hacer tú? ¿Pero y para qué sirve eso, no? Y entonces, claro, y ahora, pues mira, es una carrera de las más demandadas, ¿no? Pero es como todo, ¿no? Pues o incluso, no, es que, sí, bueno, hoy me dice que quiere ser youtuber, pero mañana me dice que quiere ser disc jockey y pasado panadero y pasado... Claro, y le digo, bueno, porque hay un cambio ahí muy brutal a nivel interno, claro. voy a escuchar todo eso que me está llegando y bueno, pues si necesitamos ayuda en el sentido de que ahora pues hay mucho coach de adolescentes, es decir, de la misma forma que en su momento pues hay una persona especializada dentro de la rama de la medicina para atender el corazón, otro para atender lo que es la parte de los pulmones, otra para atender la parte del cerebro y todo lo demás, o un otorrino, lo que sea. ¿Por qué no voy a ir? Es decir, tú no vas al otorrino y dices, mira, es que me duele mucho un callo que tengo en el pie. Y te dirá, oiga, señora, váyase usted al podólogo, o oiga, señora, váyase usted a, mira, creo que se ha equivocado de departamento, ¿no? Tendemos mucho a, cuando estamos con adolescentes, con niños, a generalizar todo en el sentido de que solo una persona nos puede ayudar, o bien el profesor, o bien un psicólogo, o bien incluso, pues, un neurólogo, pero es como, no me puedo plantear el hecho de que mi hijo en la adolescencia igual necesita una persona que lo pueda acompañar a nivel coach para adolescentes o para poder ver qué hay a nivel de aquí de emociones, ¿no? También esa parte, quizás, ¿no? Sí. Y luego también que nosotros mismos también muchas veces les quitamos la motivación, les desmotivamos. Sí. Porque mira, yo ayer, por ejemplo, llegó mi hijo y me dice, mamá, voy a aprender ruso. Pues a mí lo primero que yo pensé, ¿no? No le dije nada, pero yo pensé, ¿ruso? ¿Y para qué? O sea, que hay otros idiomas, ¿no? Que a lo mejor pueden ser... Pero claro, me callé y le dije, digo, anda, ¿y eso? Y me dice, no, porque claro, en mi clase hay 2 niños rusos, otros 2 ucranianos, entre ellos hablan ruso, y entonces yo quiero aprender ruso. Y yo dije, pues me parece muy bien. Digo, ¿y cómo lo vas a hacer? No, porque me han hablado de una aplicación que me la voy a bajar, que es gratuita y tal. Bueno, pues se pasó como 1 hora o 2 horas viendo la aplicación esa y cuando acabó por la noche sabía decir, hola, me llamo Marco y tengo no sé cuántos años. Yo no sé si lo decía bien o lo decía mal, pero bueno, ruso sonaba, ¿no? Pero lo empezó a estudiar porque tenía esa motivación, pues porque quería entender lo que sus amigos hablaban cuando hablaban entre ellos. Claro. Pero si yo hubiese dicho, ruso, pues vaya chorrada, pues no estudia rusa, apréndete, vete a estudiar, yo qué sé, alemán, o vete a estudiar otro idioma que sea más... Pues mi hijo diría, joder, pues ya me está quitando la ilusión, ¿no? Si mi ilusión, cuando hay detrás de eso esa cosa de saber que hablan entre ellos dos, querer ser partícipe de una conversación, esa curiosidad que él tiene por saber, nos está compartiendo en cierta medida pues ese anhelo, ¿no? Ese deseo de quererse comunicar, de poder llegar hacia la otra persona, de poder entablar una conversación a lo mejor, ¿no? O incluso, pues, esa misma curiosidad que él tiene, ¿no? De cómo hablarán entre ellos los rusos, ¿no? Es decir, yo ahí tiraría mucho más del hilo, buscaría mucho más en ese sentido para que viese ese acompañamiento y esa validación también, ¿no? Que puede que a los 2 o 3 días de estar incluso se le pase y aquí no se le ha pasado, ¿no? Es como si de repente pues yo veo a la vecina cocinando con una heladera súper cool. Yo digo, ostras, la vecina tiene una heladera súper cool, pues yo también quiero la heladera y en vez de, pues, imagínate que me dijera mi marido, pues no, tú no tienes una heladera, babá. Empezáramos ahí y diríamos, pero ¿de qué va esta conversación, no? O sea, bueno, pues, oye, pues ¿qué hace la vecina con la heladera, no? Pues yo también empezaría a investigar y vería evidentemente si me va a necesitar la heladera o no la voy a necesitar la heladera, ¿no? Sí, me pasó también hace poco que me dijo un día que quería ser musulmán. Estábamos en la época de Ramadán y nosotros venimos de vivir en un país musulmán que hemos estado viviendo casi 9 años. Y en ningún momento, viviendo allí, me dijo que quería ser musulmán. Y claro, me chocó que al llegar aquí a España me dijese, pues mamá, me quiero hacer musulmán. Y claro, en vez de, bueno, pero ¿cómo tal? Yo le dije, digo, anda, ¿y eso?
Y me dice, no, porque es que pues uno de sus mejores amigos es turco y es musulmán. Y dice, no, porque claro, está haciendo el Ramadán y tal. Y nada, pues yo empecé a preguntar, ¿no? Pero ¿y por qué y tal y cuánto? Y empezamos, bueno, pues una conversación. Y al final de esa conversación dijo, bueno, mamá, yo creo, ¿sabes qué? Que yo creo que no quiero ser musulmán. Que lo que quiero es saber. Y digo, bueno, pues eso me parece bien. Digo, entonces me parece bien que indagues, que busques, que sepas en qué consiste la cosa que no le había interesado viviendo 9 años en un país musulmán. Ahora de repente llega aquí a España y porque tiene un amigo, que allí tenía un montón de amigos musulmanes, pero como era algo que vivía de forma como más normal, quizá a lo mejor Qué no le había llamado curioso. la atención, ¿no? Y al llegar aquí de Claro, repente, ostras, mamá, quiero ser musulmán. Y digo, ¿sabes? Pero es eso, en vez de, bueno, pues de quitarle como las intenciones, ¿no? Pues bueno, el preguntar, oye, ¿por qué? ¿Y qué piensas? Bueno, y al final él mismo fue que dijo, bueno, yo creo que realmente no quiero ser musulmán, lo que quiero es como saber de la religión. Digo, claro. bueno, pues eso está bien, saber de la religión. Ujú. Así Ahí que, está. Que ellos sientan que puede haber confianza para trasladarnos sus inquietudes, sus anhelos, eso sí, que deseo por descubrir, por indagar, ¿no? Y desde esa curiosidad, pues, en cierta medida también les ayuda a despertar su espíritu crítico también, ¿no? sí, sí, al final un poco es eso, el que ellos vean que pueden contar con nosotros, que no se van a sentir juzgados, piensen lo que piensen o hagan lo que hagan. Y al final es lo que tú dices, el darle esa capacidad, ¿no? de criticar, de opinar, que también Ujú. en la adolescencia es muy importante, yo creo que en todas las etapas, ¿no? Pero en la adolescencia es muy importante que ellos noten que sus opiniones nos importan y nos interesan, Claro, aunque sean completamente opuestas a las nuestras, porque no tienen por qué ser iguales que las nuestras. Yo siempre digo que las opiniones son de cada uno y yo puedo opinar de una cosa y mi marido de otra, pero no por eso claro, tenemos que entrar en conflicto, ¿no? Pues se pueden hablar, se claro. pueden Ujú. expresar y se pueden tener en cuenta también, porque ¿por qué no? A lo mejor yo puedo estar equivocada o a lo mejor podemos probar por tu lado y oye, pues nos van mejor las cosas, ¿no? Nunca se Claro. sabe. Ujú. Pues nada, Carol, me ha encantado escucharte, me ha encantado que nos hayas trasladado tu punto de vista. Desde aquí os animo mucho a visitar el perfil de Carol y a preguntarle y a que podáis sentiros acompañadas en esta etapa de la adolescencia donde ya tiene tanta experiencia. Y nada, que muchas gracias a todas las personas que os habéis unido por aquí a lo largo de este directo y que cualquier cosa que aquí nos tenéis. Pues muchísimas gracias, Aida, y ya te emplazo a mi perfil para hablar de otro tema así también interesante. Y bueno, pues muchísimas gracias por invitarme y muchas gracias a Gracias a todas ti las y a todos los por que se han abrirte unido. a ello y darnos la oportunidad de conocer esto tan de mano. Pues nada, nos seguimos viendo en las redes y cualquier cosa, ya sabéis, tenéis tanto a Karel o a mí para cualquier cuestión que tengáis que acercarnos, ¿vale? Muchas gracias. Buen día a todos, gracias, hasta luego.